Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Amigas, buenos días. Hoy es lunes 28 de enero de 2013. Continuamos en esta serie de programas que TVMI, Canal 47, emite para las señales de Cotopaxi y Tungurahua, con el propósito de dar a conocer quiénes son los candidatos, quiénes son las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Este programa, Elecciones 2013, se mantendrá hasta el jueves 14 de febrero, en que concluye la campaña electoral. El día viernes 15 haremos un programa especial de análisis y de averiguar información con las autoridades del Consejo Nacional Electoral y de la Junta Provincial Electoral sobre los preparativos para los comicios del 17. El día sábado tendremos una cobertura ya en previo, en conjunto con TVMIG y cotopaxinoticias.com, y el día domingo desplegaremos todo el personal de ambos medios para entregarles información de primera mano de la cobertura en toda la provincia y por supuesto a nivel nacional. Hoy estamos en una emisión pregrabada de Elecciones 2013, puesto que desde la medianoche de ayer, es decir, entre la transición del domingo y de hoy lunes, hubo un corte de energía eléctrica en el Cerro Pilizurco. Esto está ubicado en el Cantón Ambato, en la provincia de Tungurahua, donde se encuentran la mayoría de transmisores, de antenas transmisoras de los canales de televisión, o las antenas transmisoras de la mayoría de canales de televisión del Ecuador. Por eso es que ustedes van a ver que la mayoría de canales, o han de haber visto, mejor dicho, este lunes en la mañana, que no había señal, salvo algunos canales que tienen plantas de luz propias. En el caso de Pilizurco, esto depende de la empresa eléctrica de Tungurahua, que según nos han informado en la producción de TVMIG, empresa que no dispone de personal sino luego de las 9 de la mañana de todos los días, así que si hay alguna emergencia en la noche o en la madrugada, simplemente nos quedamos con los cortes de energía, como ha sucedido en esta ocasión. Entonces usted en este momento debe estar viendo, pasadas las 10 de la noche, pasadas las 22 horas, en sus casas, este programa, que tiene como invitadas para hoy a la señora Sandra Salguero. Ella es la segunda candidata principal de Pachacutic, de la lista 18, asambleísta de Cotopaxi, y de la señorita Paola Segovia. Ella es la cuarta candidata principal de la lista 35 del partido oficialista País, quien todavía no ha hecho su presencia en estos estudios y esperamos que llegue más adelante. Empezamos entonces recibiendo y dando la bienvenida a la señora Sandra Salguero. Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿quién es Sandra Salguero? Buenos días. Muy buenos días a ustedes del canal MIG y televidentes de este lindo provincia de Cotopaxi. ¿Quién es Sandra Salguero? Pues tengo que decir que soy una abogada de profesión. Orgullosamente soy del Cantón La Maná. Vengo de una familia muy honrada, de una madre que es educadora, de un padre que es mecánico, también es presidente de la transportación del Cantón La Maná, presidente general de la Asociación de Artesanos. Soy madre de 2 hijos. Ahora sí puedo decir que afortunadamente soy una pangüense, porque mis raíces, como dije anteriormente, soy del Cantón La Maná, pero ahora pertenezco a mi querido Cantón Pangua, ya que tengo formado mi hogar. De ese cantón, es mi esposo. Estoy muy orgullosa porque él es un agricultor, un campesino. Entonces nosotros, las mujeres, sabemos la necesidad que tenemos como campesinos que somos. Esa es Sandra Salguero, una nueva mujer joven que surge con una visión de cambio. Es decir, ¿usted actualmente reside en Pangua? Sí, actualmente. Ok. ¿Cuál es su experiencia política, señora Salguero?
Experiencia política en sí no tengo. ¿Ya? ¿Es la primera vez? Es la primera vez, sí. ¿Que se lanza como candidata? Sí. ¿Y militante de Pachacuti? Bueno, desde que ha surgido Pachacuti de los años anteriores, hemos sido partidarias desde raíz con mi familia hasta el día de hoy que me ve aquí. ¿Y como parte del movimiento indígena? Primera vez también. Ya. Además entendemos que su alterna también es del sector occidental de Cotopaxi. Háblenos quién es su alterna, qué experiencia tiene. Bueno, le puedo decir que mi alterna es una abogada de profesión. Creo que muchos cotopaxenses la conocemos, es la abogada Alicia Ábata. Y le puedo decir una excelente mujer, porque no por ahora que tengo la oportunidad de estar dentro de la política, la conozco. Hace años atrás tuve la oportunidad de haberla conocido a ella y me siento muy orgullosa de que ahora ella sea parte de mí, como mi alterna, porque como le digo, ella es una señora del Cantón La Maná. Por ende se han unido los occidentes, La Maná y Pangua, y creo que estamos bien reforzadas para estas futuras elecciones. Se han unido dos personas del occidente, sí, dos mujeres y dos abogados. Amigos, amigas, buenos días. Estamos ya al aire. Habíamos empezado hace escasos 3 minutos de este programa porque explicábamos que estábamos pregrabando, dado que a la medianoche de este domingo hubo un corte de energía en el Cerro Pilizurco, donde la mayoría de canales del país tienen sus antenas transmisoras. La energía en ese sector está a cargo de la empresa provincial eléctrica de Tungurahua, empresa que, según nos han informado en producción, no pueden arreglar estos inconvenientes sino salvo pasada las 9 de la mañana. Sin embargo, acaba de retornar la energía al Cerro Pilizurco y estamos al aire, así que nuestras invitadas en elecciones 2013 son la señora Sandra Salguero, candidata, la segunda candidata principal de Pachacuti, lista 18, asambleísta de Cotopaxi, y está también ya en los estudios de TVMIG la señorita Paola Segovia, cuarta candidata principal de País, lista 35, asambleísta de Cotopaxi, así que por hoy hemos empezado media hora tarde porque estábamos esperando especialmente que se solucione el problema de la energía, pero al ver que no venía habíamos empezado 3 minutos antes, sin embargo estamos ya al aire. Entonces usted nos explicaba, señora Salguero, que es lamanense, que ahora reside en Pangua porque su esposo es de Pangua, es abogada de profesión, su padre es mecánico, también es dirigente de los transportistas del Cantón La Maná, artesano por ende porque es mecánico, su madre es educadora, nos contaba también que es la primera vez que incursiona como candidata, incursiona en política, que es nueva en las filas de Pachacuti, que es nueva en las filas del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, cuyo brazo político, al igual que el resto de la CONAI, es Pachacuti. Cuéntenos, ¿qué le inspiró entonces ingresar a la política? Bueno, me inspira muchas cosas, ¿ya? Sinceramente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Una de ellas son el movimiento Pachacuti. Me inspira muchísimo porque es un movimiento abierto a todas las personas, a los indígenas, a los blancos, ecuatorianos. Entonces eso es lo que le da, que no solamente la gente de alta categoría tenga esas oportunidades, sino la gente media y baja como somos nosotros, lo podemos decir, ¿no? Entonces todas esas políticas surgen del movimiento. Entonces a vista y a raíz de eso queremos que nuestro movimiento se fortalezca más día a día, no como ahora se ha venido cayendo, ¿no? Sino que suba cada día más, se fortalezca con nuevos candidatos, nuevas propuestas, nueva gente, así sucesivamente. Me olvidaba también de contarles que nos contaba la señora Salguero que su alterna es Alicia Ábata, también abogada de profesión y también del sector occidental. Ella también es oriunda de La Maná y además desempeñó sus labores como comunicadora social, especialmente en Radio La Tacunga y también en una radioemisora de La Maná. Gente nueva en Pachacuti, es lo que le inspira a usted. ¿Le invitaron o usted pidió ser candidata? No, me invitaron. Surgió de las bases de la organización del Cantón Pangua, sinceramente. Cuéntenos, usted decía gente nueva, sin embargo la lista la encabeza un conocido político que incluso ha tenido serios cuestionamientos y que ha sido destituido de su cargo de prefecto provincial por la Contraloría General del Estado, el doctor César Humajinga. No hay gente nueva, además tomando en cuenta que aparentemente los primeros serían los más opcionados a llegar a la asamblea, los primeros candidatos de las listas, ¿no?
Claro, yo siempre digo que los primeros candidatos son la cabeza. Es como en el hogar, la cabeza es el hombre, ¿no? Aunque la mujer también, pero bueno. Entonces, yo como le decía, da oportunidades a la gente que se puede expresar, manifestar. Todo eso es muy importante para cada movimiento y cada partido político. En base al doctor César Humajinga, lo que se dijo de la corrupción, pues si bien está claro, ¿qué más podemos decir? Si él fuera un corrupto, no estuviera ahora para las filas de la candidatura como es para asambleísta principal. ¿Ya? No, él no se ha ido a Miami, a Bolivia, a Panamá, ¿no? Sigue dando la cara aquí para nuestro Ecuador y para nuestra provincia. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha aprobado la corrupción que dice el gobierno? Yo pienso que son políticas de gobierno que surge para hacer caer a los candidatos, a los movimientos, pero no. Aquí estamos con pie firme para luchar y seguir adelante. Hay un informe de la Contraloría que lo destituyó por desviaciones administrativas y el caso que le destituyó fue exclusivamente por cuestión de nepotismo. Quedan por no por comprobarse, quedan por procesar otras irregularidades administrativas como el pago excesivo de sueldos tanto a los consejeros provinciales como a ciertos funcionarios, incluido el propio sueldo del prefecto. Usted mismo dijo, todo es administrativamente. Yo pienso que en cada municipio, en cada provincia, tenemos esos inconvenientes. No creo que sea la excepción aquí en la provincia de Cotopaxi, en la prefectura, ¿no? Todos tienen sus defalcos en cada los municipios mismos. Entonces ahora por eso estamos, para hacer contraloría, para fiscalizar a todas esas instituciones, de dónde sale, de dónde proviene, cómo fue. Por eso estamos dando. Si fuera así, imagínense, no estuviéramos sentados aquí, como les digo y le vuelvo y le repito. El doctor César Humajinga siempre ha sido una buena imagen, ha surgido desde años pasados y ahora más que nunca vamos a seguir adelante. ¿Por qué conformarse con ser cola de león y no pelear por ser cabeza de ratón? Es decir, no importa ser cabeza de algo pequeño, pero ahí se vería realmente si el movimiento Pachacuti está decidido a dar paso a gente nueva, a gente honesta, a gente incluso que no es de la capital, sino que es del sector occidental, como es su caso, ¿no es cierto?, desde los cantones de Maná y Pangua, y no conformarse solamente con ser cola de león, es decir, cola parte de algo grande, pero atrás, al último. Claro, sí le entiendo, como dijimos, la gente metáfora. nueva, no. Pero yo siempre digo, somos gente nueva, pero esa gente nueva necesitamos de alguien que nos incurse ese camino. Y el doctor César, él es un excelente hombre a nivel reconocido, no solo de la provincia, sino de todo el Ecuador. Entonces, eso ha sido las bases que nosotros hemos tenido, incursando él como cabeza y la gente nueva atrás. No decir como ratón, como usted dice, no, al contrario, sentirnos orgullosos, porque nosotros, como gente nueva, es el primer paso para continuar y seguir adelante en la política y aprender muchas cosas de esto. Entonces, Ok, cuéntenos entonces cuáles son sus aspiraciones en caso de llegar a la Asamblea Nacional Legislativa. Usted es la segunda candidata principal. ¿Cuáles son los proyectos que lleva como Pachacuti? Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos. En sí tenemos el proyecto de ley de agua, la ley de la comunicación, de la seguridad social, tenemos la ley de la educación, la ley para los comerciantes minoristas. Okay. Todo eso es. Vamos entonces por parte. ¿Cuál es la principal propuesta en el tema de la ley de agua? Que empezó ya a tratarse el año anterior y que está postergado porque hubo discrepancias entre el proyecto, el proyecto que planteaba el gobierno y las aspiraciones que tenían los sectores indígenas especialmente. Claro, en ese proyecto, como usted mismo dice, está paralizado, pues pensamos seguir continuando. A ver en la asamblea qué pasa más futuro, ¿no? Porque como está paralizado no sabemos qué nos viene encima o qué nos van a proponer. Entonces nosotros... ¿Pero cuál es la propuesta que usted lleva para esa ley? Claro, nosotros como usted sabe que el agua es una fuente de la naturaleza, es rica para todos los ciudadanos, entonces nosotros pelearemos. O por lo menos si es que hay proyectos, reglas, que no solamente sea el gobierno quien esté ahí,
que intervenga, sino que también vengan las organizaciones, los presidentes de las comunidades, los campesinos, los trabajadores, todos nos involucremos en eso, para no solamente, como digo, que el gobierno conozca, sino nosotros como ciudadanos conocer cuáles son las propuestas, cuáles son los proyectos que tenemos. Entonces de ahí enfocarnos y luchar y pelear. Es decir, que las decisiones relacionadas a la administración del agua, de este recurso hídrico que es esencial para la vida de las personas, sean adoptadas comunitariamente, no solamente desde el Estado. Claro, porque usted tiene que ver que el agua es una fuente no solo de ahora, es ancestral, desde años pasados, ¿no? Entonces es rica nuestra naturaleza, el agua es vida, es alegría, todo. En cuanto a la propuesta de comunicación, a la ley de comunicación social, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta de nosotros es que sea independiente, que todos los ciudadanos tengamos ese libre derecho de expresarnos, poder hablar y decir lo que nosotros sentimos, no como el gobierno ahora lo está haciendo, que solo él pueda avasallar, decir lo que él tenga que hacer a la gente, ¿no? Nosotros también tenemos voz y voto, por algo somos ciudadanos y somos parte de nuestra Constitución y de nuestro país. Ahora, la libertad de expresión se ha constituido en tema de enfrentamiento entre el gobierno nacional y la oposición, entre el gobierno nacional, los medios de comunicación, entre el gobierno nacional y algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, la libertad de expresión no solamente tiene que ver con los medios de comunicación, es decir, con la radio, los periódicos, ya sean digitales o impresos, la televisión o cualquier otra forma masiva de comunicación. La libertad de expresión tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de que tiene la gente de expresarse y decir lo que piensa y lo que siente libremente. Claro. Y también tiene que ver con el acceso a la información pública, con la transparencia. Y digo esto porque ¿cuál va a ser la propuesta que usted lleve para incluir en ese proyecto de ley de comunicación en cuanto al mismo sector campesino, al mismo sector indígena especialmente? Porque el sector indígena a través de Pachacuti y del movimiento indígena, en este caso en Cotopaxi o a través de la CONAI a nivel nacional, critica la actitud del gobierno del presidente Correa, critica la actitud del presidente Correa, critica el proyecto de ley de comunicación en el sentido de que no permite el acceso a la información, en el sentido de que ataca a los que piensan distinto, pero en el sector indígena pasa exactamente lo mismo. Pongo un ejemplo en el caso de La Cocha. Fue la propia comunidad la que anunció que se iba a castigar a un presunto asesino con pena de muerte. Pongo el caso de la muerte del joven Olivo. Insisto, fue la propia comunidad, está grabado al dirigente que dijo eso circuló a nivel no solamente provincial, sino a nivel internacional, y claro, era un hecho sin precedentes, es decir, por primera vez la justicia indígena ecuatoriana sentenciaba a alguien con la pena de muerte. Luego echaron la culpa a los medios, luego nos quisieron sancionar incluso a los periodistas, nos agredieron a los periodistas con palos, con piedras, y luego no solo fue en el caso en la comunidad de La Cocha, sino en todo lo que derivó de este caso, en las audiencias aquí en la Corte Provincial de Justicia. En fin, lo mismo pasó cuando la gente de Pueblo reclamaba en el municipio, cuando vinieron los ministros a explicar las aparentes bondades de la cárcel regional que se pretende o que se está ya finalmente construyendo aquí en La Tacunga. La gente agredió a los periodistas porque simplemente no quería que se les tome fotos, no quería que se grabe lo que ellos decían. Eso también es atentar contra la libertad de expresión. ¿Qué hacer para que la libertad de expresión sea respetada absolutamente por todos, sin importar quién esté en el poder y sin importar de qué tienda política sean? La libre expresión creo que debe ser abierta para todos, no solo para nosotros los ciudadanos, como usted mismo dice, para los periodistas. Por eso nosotros en nuestra nueva asamblea vamos a construir nuestros proyectos que sean firmes, concretos, que sea libremente, no solamente que yo, como usted dice, que lo que sucedió con los señores, no, ellos tienen su manera de expresar, su justicia indígena es diferente de las costumbres de otras personas que tenemos, ¿no? Por eso le digo, todo periodista, toda persona, que seamos libres de expresar, crearemos proyectos de la mejor, buscando nuevas bases, fomentando de nuevas maneras, buscando nuevas ideologías, no solamente como nosotros los asambleístas, sino, por ejemplo, buscando criterios de los ciudadanos, buscando usted criterio como usted, señor periodista,
buscando criterio de los sectores indígenas, hasta de los sectores más vulnerables, porque todos tenemos el libre pensamiento de expresar. Entonces todo eso, hacer un solo resumen y fomentar, hacer un solo criterio, no solamente tomar la decisión de una persona y ya, para que no haya los inconvenientes que ahora se ha estado dando. Ok. Seguridad social, ¿qué proponen ustedes en materia de seguridad social? Pues mi propósito es, en sí, lo que es la seguridad social, estoy hablando para la aportación de armas. ¿Ya? Yo le voy a hacer... ¿Seguridad social o seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana, perdón. Yo le quiero hacer un breve ejemplo de lo que pasa hoy en el día y mi ejemplo propio. Hablo con ejemplos, ¿por qué? Porque esa es la realidad de la vida, lo que sucede. Ahora, por la aportación de armas, ya no se puede portar armas, porque antes todo mundo podía portar, hasta el delincuente. Entonces, ahora que se suspende todo con la ley, ya no podemos nosotros andar armados. ¿Por qué digo nosotros? Porque somos ciudadanos honestos, no como otros que, imagínense, ahora los delincuentes andan cargados las armas. Y nosotros, ¿por qué no? La protección. Yo digo, en mi caso, el ejemplo que le decía, yo soy del Cantón Pangua. Nosotros los campesinos, para salir a vender al producto, directamente vendemos a la ciudad de Quevedo, al Cantón La Maná. ¿Qué sucede en este trayecto? La delincuencia está fatal hoy en día. No digamos que no. De nada ha servido que se cree centros de la UPC. De nada. Yo le digo, por eso le digo, en el transcurso que uno viaja, desde tanto la provincia de Los Ríos o como del Cantón La Maná, que pertenece a Cotopaxi, al Cantón Pangua, nosotros por 2 veces hemos tenido la oportunidad de ser asaltados por los delincuentes. Usted acaba de topar un punto clave que, sí es verdad, no es mucho, hace unos 2-3 meses hubo asaltos seguidos, especialmente en Pangua, unos generalmente en el límite entre Los Ríos y Cotopaxi, que es en el sector de Quinsaloma más o menos, sí. Otros en el sector de Moraspungo, e incluso ya otros llegando hacia el corazón, que es la capital de Pangua. ¿Cómo está la situación ahí en cuanto a asaltos por un lado, también por el otro lado abigeatos, es decir, robo de ganado, robo de animales? Y usted acaba de tomar un punto interesante porque, claro, en este gobierno se prohibió que las personas civiles, que incluso los mismos guardias particulares de seguridad porten armas, en este caso los guardias en las calles, porque entiendo que dentro de las empresas sí pueden portar armas, pero de la puerta para afuera no. Sí. Es decir, los guardias ya no pueden auxiliar a los policías o a alguien que sea fruto de un asalto en la calle. Pero también, veamos lo del otro lado, el argumento del gobierno para tomar esta decisión fue que había un exceso, había un abuso. De hecho, hay registradas algunas denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte de las denominadas juntas del campesinado. Es decir, estas juntas del campesinado estas organizaciones empezaban a constituirse en una suerte de organizaciones paramilitares, parapoliciales, es decir, paralelo a lo que hacen los militares, paralelo a lo que hacen los policiales. Entonces, ¿cómo lograr, qué propondría usted como proyecto de ley para que se recupere esta capacidad de defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo garantice que no hay un exceso por parte de quienes portan armas? Claro, a eso quería llegar, como usted mismo dice, habla del sector, lo que es Quinsaloma al corazón, que es el corazón de Pangua mismo, ¿no? Pues hay otra vía que hago manifiesto, es desde el Cantón de Los Ríos, por donde entra la Casa del Cacao, a donde llega a mi lindo sector Pangua, pero antes de eso, yo vivo... ¿Perdón? ¿Por las juntas o no? No es por las juntas. Le digo, de la entrada de Casa del Cacao, llega a un pueblo donde se llama Calope y donde yo soy de un recinto orgullosamente Guapara. Entonces, como yo le decía, mi esposo es comerciante, hagamos más factible y el ejemplo más propio que, como le digo, uno se vive en carne propia. Yo le digo, mi esposo, y yo le hago una pregunta a usted, como comerciante que es, él tiene la plena seguridad de salir con sus productos a vender para ganarse el pan de cada día y regresar a la casa sano y salvo con esta nueva delincuencia que tenemos. No, yo le devuelvo la pregunta a usted. Por eso, usted me dice que es inseguro y yo le digo que de acuerdo, porque precisamente
en Moraspungo hubo un comerciante que salía a vender cacao y lo mataron. Ese es uno de los casos que le pongo que hubo hace 2, 3 meses, ¿no es cierto? Ya es 2 con este. Creo que, y es más, es el hermano del vicealcalde de Pangua, Sí. el señor, se me fue el apellido en este momento. Muñoz. No, del vicealcalde. Ah, el señor Gaibor. Gaibor, ya. Entonces la pregunta es, insisto, ¿qué va a proponer usted como Ya. proyecto de ley para que la gente pueda volver a portar armas? Porque eso entiendo que es la propuesta suya, pero al mismo tiempo evitando que ese portar armas se convierta en un abuso contra los derechos humanos, que de nuevo se fortalezcan estas denominadas juntas del campesinado, que insisto, según el argumento del gobierno, se constituyen en organizaciones paramilitares, parapoliciales, que estaban empezando a abusar de la gente por el solo hecho de llevar armas. Claro, pero por eso que yo pienso que las armas, no, como le digo, que no sea para cualquier ciudadano, sino que sea para los verdaderos ciudadanos que trabajen y sean comerciantes. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo, comerciante de cacao, que se investigue quién es él. Al momento que yo voy a sacar un permiso para portar armas, debo revisar quién es esa persona, cómo es, por lo menos hacer una ficha, un currículo, decir, usted está el señor, tiene esto, tiene el otro, es bien reconocido por la ciudadanía. Un control más riguroso por parte de las Fuerzas Armadas sería en este caso. Como un currículo de vida, para que no venga... Antecedentes y esas cosas. Sí, los antecedentes, no solamente incluso que sea, pruebas psicológicas para ver qué tan capacidad tiene esa persona. Qué tan confiable está un arma de fuego en sus manos, ¿no? Porque el portar armas, no le digo que no es un juguete, ni es un lujo. El portar armas para nosotros, los campesinos, es una seguridad. Claro, recién en Guayaquil, si no me equivoco, o en Quito, acaba de ocurrir un accidente. Una madre tenía un arma ahí al alcance de los niños. Los niños empezaron a jugar por la curiosidad natural de los infantes, y una bala lastimosamente le atravesó desde la quijada hasta el cerebro, ¿no es cierto? Le traspasó prácticamente la cabeza, y la niña continuaba en estado crítico en hospital. No sé qué pasó finalmente el fin de semana. Casos como esos sucede, pero insisto, también hay el caso de... Ya sería por parte, claro, como le digo, si el gobierno aportaría con esas ideas, ese criterio que nosotros los ciudadanos tenemos, entonces imagínense qué buen sería. Nosotros nos sentiríamos más seguros, y nosotros como padres tendríamos nuestras responsabilidades para con nuestros hijos. Si tenemos una arma, pues esconderla. Hay lugares donde uno puede tener eso, no abierta, donde que los niños juegan, porque usted sabe que los niños piensan que es un juguete. Entonces eso ya responde como padres nosotros a esa responsabilidad que tenemos hacia nuestros hijos. Entonces a eso. ¿Podríamos decir entonces que esta es su principal propuesta de ley que llevaría? Sí. Obviamente, digamos, su principal propuesta como candidata, porque entendemos que a nivel ya del grupo de candidatos de Pachacuti hay otras prioridades, ¿no es cierto? Está la ley de agua, está la ley de tierra, también nos decía el señor, el doctor Musso, que estuvo también ya en este set. Vamos al otro ámbito que usted mencionó, es el ámbito de la educación. ¿Qué hacer en el ámbito de la educación? Pues ahora, si bien es cierto, a vista de todos los ciudadanos, tenemos conocimientos que ahora nosotros los estudiantes no somos quien elegimos la carrera, ¿no? Sino más bien el gobierno. Todas esas propuestas queremos plantear para que sea el estudiante, o yo como estudiante, sea quien escoja mi carrera, y no como ahora ha estado viniendo en estos días haciéndose y todo esto. Entonces, nosotros queremos dejar la libre expresión de todos nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes que quieren educarse día a día y salir adelante. Si usted no completa un porcentaje, ya no puede exigir, yo quiero seguir ingeniería comercial, como no pasé las pruebas, no puedo, entonces tengo que irme a otra carrera. No es así. Tiene 5 opciones, dice el viceministro de la Senacid, que estuvo aquí el jueves, creo, en la gobernación de Cotopaxi, en una rueda de prensa en la tarde, y justamente vino para contestar lo que él denomina ataques de los candidatos opositores. Él dice que no es mentira que el Estado les impone las carreras a los bachilleres, que ahora hay 5 opciones para que puedan estudiar los bachilleres. Pero esas opciones son muy duras. Nosotros los estudiantes, por ejemplo, yo le hago un ejemplo en el Cantón La Maná. Hay una universidad si no hay una cantidad de estudiantes, ya se cierra. Bueno, verdad es. Pero yo le digo, el estudiante pobre que quiere salir adelante, se le hace difícil salir a otra ciudad para estudiar. Esas facilidades, todo eso debe dar el gobierno. Carreras que el estudiante puede escoger a gusto y a regusto de él. Si bien es cierto, yo estudié
en la ciudad de Quito en el año 97, en la Facultad de Ciencias Administrativas. Pues en ese tiempo los mejores estudiantes podían ir a las mejores carreras, los que tenían bajas notas podían escoger carreras. Todavía eso es factible, ¿no? Por ejemplo, yo si tenía un 19-20 podía escoger una contabilidad y auditoría. Si tenía un 18-17, una carrera en administración pública, que puede ser. ¿Ya? Pero no como ahora, imagínense. Hasta para el ingreso de los estudiantes, tantas pruebas, tantas evaluaciones. Para eso está, para que día a día el estudiante se vaya preparando. Para eso son los catedráticos, son los que nos enseñan a nosotros a formarnos día a día en el nivel del estudio, de la formación, no tantomente en el estudio, sino como persona uno mismo poderse formar. Entonces la propuesta concreta sería reformar la Ley de Educación Superior para que se elimine esa obligatoriedad de dar exámenes y de que se les imponga prácticamente la carrera. Claro, y que existan los cursos de nivelación. Okay. Porque los estudiantes es más fácil que se nivelen y aprendan para seguir continuando sus estudios. El otra área que usted mencionó es leyes en beneficio de los comerciantes minoristas. Y esto ha sido caballo de batalla de los políticos desde hace años en todo el país. Y si no, veamos lo que está sucediendo actualmente en la Tacunga. Bajo el pretexto de reordenamiento urbano, de construcción de nuevos, de modernos centros comerciales populares, de mercados, aquí en la Tacunga, se les sacó a los comerciantes minoristas del Rosal, de San Agustín, se los mandó a la Laguna, nunca más regresaron. A los comerciantes minoristas del Salto se les mandó a la Cocha, aparentemente, supuestamente, según el municipio, por 9 meses, van más de 2 años, todavía no regresan, todavía no acaban ese mercado nuevo cerrado y está verde todavía esta construcción, es decir, se quedarán por lo menos otros meses más ahí. Acaban ya de sacar entre este fin de semana y hoy día deben estar ya empezando a armar sus kioscos en la misma explanada del Estadio La Cocha, los comerciantes pequeños que vendían ropa en la ex terminal de la Tacunga, supuestamente van para 2 meses hasta que terminen el centro comercial popular que se está construyendo en el Salto. Sí están desamparados realmente. El argumento del alcalde Espín es que la mayoría de los comerciantes son de Ambato y que casi por poco no tienen derecho a vender aquí en la Tacunga. Eso por un lado, pero también está la otra cara de la moneda que son los comerciantes informales, a los que este gobierno apoya a capa y espada porque los ha convertido en una suerte de ejército contra los alcaldes de partidos opositores, como en el caso de Guayaquil, donde ha habido graves enfrentamientos con heridos entre los comerciantes informales y los policías municipales, porque según el gobierno, todos los comerciantes, mejor dicho, todos tenemos derecho al trabajo, es verdad, la Constitución nos garantiza eso, pero el gobierno defiende a los comerciantes informales. Sucede que en el caso de la Tacunga, según lo ha reconocido la propia Policía Nacional, no solamente que los comerciantes informales han ocupado esas calles o esos espacios que dejaron vacíos, los comerciantes que fueron trasladados a la Cocha, sino que entre ellos se organizan, se esconden delincuentes prácticamente. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que los comerciantes informales sean delincuentes, sino que el hecho de que estén desorganizados, de que estén regados, si cabe el término para ser más ilustrativos, hace que ese grupo sea fácil de que ahí se infiltren delincuentes disfrazados de comerciantes informales. ¿Cómo hacer para proteger tanto a los pequeños comerciantes minoristas como a los comerciantes informales, pero a la vez evitando que haya esta proliferación de delincuentes infiltrados? Claro, si bien es cierto, usted como acaba de decir, no se está expresando que los comerciantes tal vez sean unos delincuentes. No, por supuesto que no. Pero sí sucede muchas veces. Hasta uno mismo como persona, por ejemplo, que yo he sabido transitar en la ciudad de Quevedo, es verdad lo que usted dice. En Quevedo es más grave todavía. Sí, es más grave y ahí hay bastante comerciante informal. En La Maná no sé cómo está. Bueno, sí está, pero casi no existe esta clase, no pasa, porque ya saben que allá los queman. ¿Ya? Entonces, los delincuentes se visten, o no solamente se visten de comerciantes, se esconden a costilla de los comerciantes, entonces ahí comienza la delincuencia. Entonces, nosotros, ¿qué propondría? Que el comerciante esté ubicado en un solo lugar, que se les designen, ¿cómo le puedo decir? Que se les dé unos buenos locales para que trabajen
Pero desde la Asamblea usted va a hacer leyes. ¿Qué ley hacer en beneficio de estos comerciantes, tanto de los informales como de los pequeños? Insisto, para que ambos tengan derechos a trabajar, pero evitando al mismo tiempo el enfrentamiento entre comerciantes pequeños formales, comerciantes informales, y a la vez evitando que se infiltren personas o delincuentes entre estos grupos. Por eso que se busquen mejores proyectos, que se haga proyectos, que se busque unos lugares donde que en verdad los comerciantes quieran irse a ubicar. Está bien que se ubiquen, pero ya con sus locales y sus respectivos servicios, como son la higiene, los servicios higiénicos, que todo sea ya nivelado. Y no que por ejemplo, el comerciante informal, él a veces no tiene, disculpen, ni dónde ir a orinar. Exacto, es lo que pasa en La Cocha, por ejemplo. Hay creo que 2 baterías sanitarias para una cantidad muy grande de comerciantes. Claro, ustedes pueden marcar al número que está en pantalla, en caracteres en la pantalla de su televisor, y pueden plantear alguna inquietud directa a la señora Sandra Salguero. Ella es abogada, segunda candidata principal de Pachacutic, de la lista 18, asambleísta de Cotopaxi. Señora Salguero, usted acaba de decir que en La Maná la gente, los delincuentes ya saben que la gente los quema. Y me da pie para preguntarle esto: ¿qué opina usted de las reformas al Código de Procedimiento Penal? Porque aquí se echa la culpa a los jueces y sucede que la ley es muy blanda. La ley permite que a un delincuente peligroso se le otorgue, en vez de otorgarle la prisión preventiva, si se le encuentra en delito flagrante, hasta que por lo menos se investigue, ¿no es cierto?, hasta que concluya la etapa de indagación fiscal, que denominan los fiscales, que a la larga no es más que una etapa de investigación. En vez de que se les conceda esa prisión preventiva, la ley faculta que se les dé medidas alternativas, y entre esas medidas alternativas dice: vaya nomás a su casa y viene cada 15 días donde el juez a responder las inquietudes. Y si es un delincuente peligroso y si sabe además ese delincuente que es culpable de un asesinato, de un robo grave, no es que va a venir cada 15 días a donde el juez, pues esa persona huye, así de simple y sencillo, se fuga. Pero hay otros en cambio que dicen que se debe garantizar los derechos humanos de estas personas. ¿Usted está de acuerdo con reformar el Código de Procedimiento Penal con endurecer las penas, como plantean, por ejemplo, partidos como el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero? Yo sí estoy de acuerdo con reformar esa ley, porque no solo estamos diciendo garantizamos al ciudadano, pero que sea una garantía propia, que no sea que el ciudadano, como usted dice, un delincuente, que a ojos de todo mundo, como sucedió en el cantón La Maná, mata el delincuente. Imagínese, después de eso, el juez permita que él cada 15, cada 8 días vaya, se presente donde él. No, si ese delincuente sabemos que todo mundo cometió, entonces, ¿por qué no? Tenemos que aplicarle el máximo de la ley. Ya. Entonces, una reforma legal para que a través del Código de Procedimiento Penal se endurezca la ley. Claro. Pero en cambio, ¿usted está de acuerdo con que se ajusticie por mano propia a los delincuentes, por más delincuente que sea? Le digo esto por el comentario de esto de que en La Maná ya saben que se los quema, decía. Por una parte sí estoy de acuerdo, pero por otra parte no. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Por ejemplo, si nosotros los ciudadanos no hacemos por mano propia la justicia, no vamos a estar esperando del gobierno. Por ejemplo, si yo le veo que el delincuente comete o dispara a alguien, imagínese, para eso está pues la gente, para que se agrupe y le coja, porque si viene la policía, si bien es cierto, hasta eso ya se huye. Entonces, más de eso no podemos hacer nosotros. Por ejemplo, ya usted sabe que no todas las personas tenemos el mismo criterio de pensar, ¿no? Hace su justicia sin saber a veces lo que hace, ¿no? El rato de las iras. El rato de la furia. Eso sería lo que usted denomina ventajas. ¿Cuáles serían lo que usted denominaría desventajas? Las desventajas para mí sería que nosotros, en primer lugar no somos Dios para hacer con esa justicia esas manos. Para eso existen las leyes que son para aplicarlas. No, nosotros no podemos hacer eso. No sería visible ante los ojos de Dios y de nosotros. Ok. Le agradecemos muchísimo, abogada, por estar aquí. A usted, amigo, le agradezco mucho, y a todo nuestro pueblo cotopaxense, que ustedes nos permiten transmitir todos nuestros conocimientos y nuestros pensamientos a nuestro pueblo. Y esperemos que en estos días del 17 de febrero
nos apoyen con su voto para construir un nuevo cambio para nuestro país y que nosotros los asambleístas seamos la voz de nuestro pueblo. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué parte nos llama? Bienvenido o bienvenida. Buenos días. Sí, buenos días. Estoy llamando del barrio Miraflores. ¿Nos ayudan con volumen? No tenemos... Sí, ahora sí le escuchamos. Buenos días, bienvenido o bienvenida. Buenos días. Le estoy llamando del barrio Miraflores, del el sector de la avenida Roosevelt. ¿Cuál es su nombre? Mónica Pichucho. Doña Mónica, buenos días, bienvenida. Cuéntenos. Ya. Mi pregunta es para la... más que pregunta, es una que quiero que lleve esta... Si llega a la asamblea, que lleve esta inquietud de una persona que fue... Hace un tiempo nosotros teníamos un local comercial en La Merced. A los delincuentes la policía les cogió todo, se llevaron unas como parte del robo, se llevaron a la policía, se llevaron de mi local unas cosas como pruebas del robo. Se demoró más, yo me demoré más en sacar las cosas que se llevaron los señores los señores de policías que poder que los ladrones salgan. Cogieron un abogado muy eficiente aquí en la Tacunga de renombre y el juez era el doctor Santamaría. Entonces ellos salieron más pronto. Santamaría. Ya, ellos salieron más pronto que mis cosas. Y teníamos las pruebas que ellos fueron los delincuentes, ellos robaron. La familia de estas dos personas vinieron a mi local a decirme que me pagaban todo lo que sea para que yo les deje salir antes, y yo no hice eso. Entonces yo puse la denuncia, me fui a esas reuniones en la corte y todo, a mirar a los delincuentes, a las personas que destruyeron mi local, y las leyes no hicieron nada en beneficio mío. Ahí solo valió el dinero que tenían esos delincuentes para primero dar al abogado y después para darle al juez. Ok, te agradecemos muchísimo, doña Mónica Pichucho. Hay varias inquietudes ahí. La una es cómo hacer para... Y repito lo que se suele comentar la gente cuando uno va a cubrir las notas, ¿no? Dice, a veces nos escapamos de que nos roben los ladrones, pero nos roban en la policía. Ojo, estoy diciendo lo que dice la gente, no estoy diciendo que sea así. Es que es verdad, porque lo que acaba de decir la señora. Entonces, entraron a robar, le atrapan a los ladrones, pero la policía se lleva esas mercaderías, esas piezas de la mercadería como evidencia, y luego demoran meses en que la señora pueda, o cualquier persona pueda recuperar esas evidencias, tomando en cuenta además de que de eso vive, pues si vende eso va a tener ganancias, si no va a tener ahí capital pérdida. Muerto, ¿no es cierto? Por lo menos capital muerto, si no es pérdida. Eso por un lado. Por otro lado también, digamos, ya les roban, le atrapan después a los delincuentes, la policía encuentra esas evidencias, pero las llevan a bodegas de la PJ hasta que se haga un trámite es larguísimo, por un lado. Por otro lado, lo último que acaba de decir la señora, o sea, parece que a veces más vale la plata que las leyes. ¿Cómo ayudarles a esta gente desde la asamblea? ¿Cómo ayudarnos a todos desde la asamblea? Pues las leyes, ya sabemos que está en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal. Ya no sería culpa de nosotros los ciudadanos, porque ya sería parte del fiscal, de los jueces, aplicar las leyes pues como se debe. Ahí estamos viendo el ejemplo de la señora. Entonces por eso, como dijo la señora, que nosotros, si llegamos a la asamblea, que no nos olvidemos de los comerciantes. Pues no, señora, vamos a pelear, vamos a hacer mucho por estos comerciantes. Vamos a crear los mejores proyectos de ley en beneficio, vamos a estudiar, vamos a ver las necesidades que tienen esos comerciantes. Tratar de salir adelante, no quedarnos ahí estancados. Y que esta justicia se ponga pie y mano dura. Que no exista, como se dice, yo compro al juez. No, ya basta de esto. Entonces, todo eso vamos a pelear nosotros, porque yo no puedo decir, yo voy a hacer esto, sí, yo sola, no, porque usted sabe que en la asamblea no soy yo sola. Y lastimosamente depende de la dictadura del voto, que es decir, quien tenga mayoría, como ¿no? usted dijo, lastimosamente dependemos de muchos asambleístas. Se ha perdido en este país la capacidad de dialogar y de consensuar para que lo esencial sea eso, ponerse de acuerdo, analizar, debatir sobre un proyecto de ley y la votación nada más ya
formalizar eso, pero ahora es al revés. Lo del diálogo prácticamente se ha exterminado y lo que todo el mundo se centra es en el tira y afloja para ver quién tiene votos, quién tiene menos, quién tiene más votos. Yo pienso que lo que pasa es que se ha perdido es conciencia. Ya no hay conciencia, ya no hay honestidad ahora. Lo que ahora es solo el dinero. Entonces eso es lo que tenemos que recuperar. Si nosotros tenemos conciencia, vamos a poder nosotros administrar bien nuestro país. Si no tenemos conciencia, solo nos vamos a llenar los bolsillos. Abogada, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí. Amigos, amigas, ha estado con nosotros la señora abogada Sandra Salguero, segunda candidata principal a asambleísta de Cotopaxi por la lista 18 por el Movimiento Plurinacional Pachacutic. Vamos a cerrar el programa sin antes decirles que no, lastimosamente no vino la doctora, la señorita Paola Segovia. Ella es la cuarta candidata de el movimiento oficialista País, y al parecer País ha adoptado esta estrategia de ya no presentarse a las entrevistas. Digo esto porque el día sábado Radio Novedades estrenó su programa de debates con los candidatos, y Radio Novedades adoptó la modalidad de hacer debates en vivo, con público en vivo, mejor dicho, desde el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Cotopaxi, aquí en la ciudad de La Tacunga. El sábado tarde fue su primer programa y empezó Radio Novedades su debate, su programa de debates con los cuartos candidatos a asambleístas. Pero no estuvieron ni los candidatos de País ni los de Avanza. Ambos sectores, como ustedes muy bien saben, amigos, amigas televidentes, apoyan a la reelección del presidente Rafael Correa. Parece que la estrategia es no responder preguntas. Y si así actúan ahora que están de candidatos, imagínense cuando estén agarrados la teta, cuando ya estén en la asamblea, en la curul. Eso también hay que tomar en cuenta. Esa es una de las características además de este gobierno. Si ustedes ven que está bien, por supuesto, voten todo, 35, todo, todito, así como dicen, o Avanza, no sé, o cualquier otro partido que esté a favor del gobierno. Si ustedes ven que está mal, pues escojan otros candidatos, ya la decisión está en sus manos. Para mañana, amigos, amigas, el turno es de la señora o señorita Julia Sinchiguano, es la cuarta candidata principal, si no me equivoco, la cuarta candidata principal asambleísta de Cotopaxi por la lista 18 del partido Pachacutic también. Y luego viene el señor Armando Tixelema. Él es el primer candidato de la alianza entre el Movimiento Avanza y el Partido Socialista de la lista 817, candidato a asambleísta de Cotopaxi. De paso ya le adelantamos las inquietudes. Obvio que vamos a tener que preguntar eso. ¿Qué es lo que está pasando en el Seguro Social Campesino? Y digo esto porque de una vez le adelantamos la pregunta, porque su señor hijo, Javier Tixelema, quien maneja el Seguro Campesino a nivel regional en la zona centro del país, desde Ambato, y a quien se le acusa de supuestamente utilizar su cargo para obligar a que la gente del Seguro Campesino ponga dinero en favor de la candidatura de su padre y salga a trabajar en favor de la candidatura de su padre. Él dice que no puede dar declaraciones porque está prohibido desde Quito, según lo publicó diario La Hora Cotopaxi la semana anterior, y según esa misma nota periodística, en cambio, el señor Armando Tixelema dijo que eso no le compete a él, sino que tendría que explicar su hijo. Así que de una vez le adelantamos las preguntas para que venga preparado el señor Armando Tixelema. Esperamos contar con su presencia el día de mañana en este estudio y lo decimos con mucho respeto, pero si ya nos metemos a ser candidatos, a ser personajes públicos, por supuesto que tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas desde ya, no solamente después de que ganemos. Así que mañana Julia Sinchiguano de la lista 18 Pachacutic y Armando Tixelema de la lista 818 Avanza Movimiento País. Nada más, amigos, amigas, les invitamos a ver el reprise de este programa hoy a las 22 horas. También ustedes pueden ver el video pasado el mediodía en www.cotopaxinoticias.com. A través de esta página web ustedes nos pueden ver en el resto de cantones de la provincia, en el resto de Ecuador, en el resto del mundo. Y también les invitamos a estar atentos a este periódico. Hoy tenemos temas interesantes que ya en el transcurso desde la mañana se empezarán a cargarse, como por ejemplo el hecho de que los bares, los karaokes y otros centros denominados de diversión alrededor de la Universidad Técnica Cotopaxi proliferan con la veña nada más y nada menos del propio municipio y de la propia gobernación de Cotopaxi. Les contamos también la trayectoria artística de Igor Icaza,
les contamos que se abrió un museo de la cultura salasaca en la hermana provincia de Tungurahua, en el cantón Pelileo. Estos y otras novedades en cotopaxinoticias.com en las próximas horas, y por supuesto la excelente programación de TVMIC en su canal 47 para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, parte del sur de Pichincha e incluso algunas zonas del sector de Pastaza. Así que a todos ustedes les mandamos un fortísimo aplauso, y un fortísimo aplauso, claro, por sus tareas, y un fortísimo abrazo. Y nada más, soy Luis Muñoz y nos vemos mañana. Hasta luego. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.